Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Podcast que presenta las experiencias, logros y desafíos de los grandes líderes que están dejando huella en nuestra comunidad. Escúchanos en Spotify y déjate inspirar con historias reales en palabras de sus protagonistas. ProLeón, be part of the network. Hola, soy Chava Tobías, bienvenidos a un episodio más de Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Hoy estamos muy contentos de recibir a toda una autoridad de la arquitectura y la restauración. Más de 30 años de experiencia respaldan la vocación de Salvador Cermeño, fundador del despacho Salvador Cermeño Méndez y Asesores, quien viene a contarnos un poco sobre su vida y exitosa trayectoria. Bienvenido, Chava, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. No, Chava. muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy, por ser parte de nuestra portada de la edición de septiembre. Queremos conocer todo acerca de tu trayectoria y bueno, a todos los invitados que tenemos en este espacio nos gusta que nos platiquen un poquito sobre su niñez. Si no me equivoco, tú naciste aquí en la ciudad de León, pero viviste varios años en la Ciudad de México. Es correcto, viví varios años en la Ciudad de México. Mi papá era un amante de la antropología y la arqueología, trabajaba en algunos aspectos en la Ciudad de México. Y bueno, yo crecí en Santa María la Ribera, a las orillas del kiosco Morisco, ¿no? Y entonces vivimos una infancia muy agradable con toda mi familia. Salíamos a los museos, íbamos al Museo de Antropología todos los domingos. Y también vivíamos con mi abuelo materno, que estaba ya con nosotros, y a él le encantaba el contexto de la charrería. Entonces compaginábamos esos procesos. Ok, ¿tienes más hermanos, hermanas? Tengo un hermano que es ingeniero en sistemas, Vicente Cermeño, y una abogada que se llama Ana Berta. Ok, ¿cómo recuerdas además, bueno, de las visitas a los museos, tu infancia con tus hermanos? Bueno, el encuentro fue de juegos continuos, de paseos permanentes con mi padre, vivíamos en una casa con un patio hundido muy bonita. Y entonces, pues, por cierto, una casa del siglo XVIII en Santa María la Ribera, que tenía una serie de escondites misteriosos, y eso con una escalera que se utilizó para filmar algunas películas en 1950. Entonces nos permitía a nosotros en ese misterio vivir con una pasión maravillosa en la infancia. ¿A qué se dedicaba tu papá? Bueno, mi padre era amante de la antropología, vivía vinculado con arqueólogos, pero también a su vez era negociante, un comerciante, igual que mi abuelo, de alguna manera ligado a la agricultura y ligado a la porcicultura. Entonces iba vinculando cultura y negocios al mismo tiempo. Ok, ¿y crees que tú ya desde muy chico, de tu papá viene todo este amor hacia el arte, hacia los edificios antiguos? Fíjate que es como un vínculo intenso, porque por un lado mi madre era contadora de los negocios de mi abuelo, y por el otro mi padre estaba completamente ligado a procesos culturales. Entonces esta ambivalencia me permitió a mí trabajar en ese mismo sentido, trabajar las dos posiciones, una parte analítica, que es la parte de mi madre, y una parte muy metafórica, poética. Más sensible, ¿no? Más sensible. Mi padre también en ese punto también se convirtió en un artista plástico, en un pintor, y entonces estas partes se fueron combinando de una manera muy intensa, de tal suerte que pues mi infancia estuvo cargada de esos elementos. Por un lado una mirada muy católica, y por el otro lado una visión muy liberal por parte de mi padre. ¿Y recuerdas algún momento en tu infancia, en tu niñez, algún edificio que además de tu casa, que bueno, seguramente, y si filmaron películas ahí te llamaba mucho la atención, algún edificio que para ti como que era así muy representativo o que significaba mucho para ti? Imagínate en la Ciudad de México el caminar rumbo de Santa María la Ribera a donde está la plaza, donde está el kiosco Morisco, y este edificio que de alguna manera impacta la ciudad, y que también en algún punto el recorrido se hacía hacia la Alameda, y entonces empezábamos con Bellas Artes. Entonces era interesante desayunar
en la Torre Latinoamericana, en el último nivel, Y luego ver caminar todo. por la calle Madero y ver Ujú. todo y llegar a Catedral y al Zócalo. Entonces, por esta avenida, la 5 de Mayo. Entonces era pues muy agradable, ¿no? Claro. ¿En qué momento deciden regresar, o bueno, más bien, sí, regresar aquí a la ciudad de León? Sí, a la hora de tener mi padre una serie de negocios vinculados con el cuero calzado, mi padre es de León, regresamos a León, mi madre es de la Piedad, Michoacán, regresamos a León y a partir de ahí yo desarrollo mi primaria. Bien chiquito, Desde regresas. chico realmente, ¿no? Ujú. Entonces, pero ahí empezamos a tener pues una serie de descubrimientos diferentes, ¿no? No es lo mismo estar en la Ciudad de México, yo estudié en el Instituto de Juventud y luego ya vincularme un poco con los franciscanos y los jesuitas y vivir la ciudad de León, con una ciudad de provincia muy manejable y al mismo tiempo yo veía cómo todos salían a la calle a jugar y para mí era Bien raro. sorprendente, no era muy raro, pero pues bueno, de alguna manera a partir de los 10 años me hice leones. Sí. Sí. Y ya, bueno, cosa que con el crecimiento que ha tenido Sí. León, ahora ya estamos igual que otras grandes Sí, ciudades. Ya es exactamente. imposible que los niños salgan a jugar a las calles como en ese entonces. Es correcto. ¿Y recuerdas el momento donde ya decidiste cuál iba a ser tu profesión? Sí, ¿O siempre la tuviste muy clara desde muy chico con el tema de tu A papá? mí me gustaba mucho la química, era muy bueno en la prepa, pero el tema muy vinculado con la arqueología, la historia, que mi padre siempre estuvo muy encauzado a formarnos en ese sentido, me decido ir por la carrera de arquitectura. Muchos de mis compañeros decidimos estudiar. Se abre la Ibero en León, ya tenía algunos años, entonces pues mi padre dice Guanajuato o la Ibero y decidí irme con mis compañeros de escuela y también fue una historia fascinante, ¿no? Entre mi adolescencia y juventud, pues bueno, recuerdo una gran cantidad de maestros maravillosos que me estuvieron marcando. Claro. Saliendo de la carrera, ¿ya tenías muy definido que tú querías dedicarte a la restauración de edificios históricos o eso ya fue un poquito más adelante? ¿Cómo fue como tu primer Sí, acercamiento con la vida profesional? El impacto fue desde el primer momento en que egreso, yo egreso a los 21 años, se me invita a dar clases en la Ibero como adjunto del arquitecto Carlos Flores Montúfar y cargado con toda la perspectiva histórica, decido estudiar también restauración del patrimonio arquitectónico, específicamente por las líneas que traigo, ¿no? Por ahí se dice que nosotros somos parte de nuestros prejuicios que nos constituyen, ¿no? El legado de mi familia son 2/3 partes de mi propia formación, entonces uno va encaminándose al discurso y a la tradición y los procesos que se van dando, entonces, por lo tanto, voy directito dejando la química, la parte analítica que mi madre centraba y creo que la influencia de mi padre es muy marcada para entonces desarrollarme en ese sentido. Claro que a la hora de entrar a procesos como costos y cuánto cuesta la obra y ejecutar la obra, pues me sale la parte de mi madre, ¿no? Que es como muy analítica en los centavos. Claro. Sí. Cuando sales de la carrera, ¿cómo veías tú a la ciudad de León? Comparada con Ciudad de México, con tantos edificios históricos que sí se les daba el cuidado necesario para mantenerlos pues bonitos, para que estuvieran de acuerdo a la gran ciudad que es la Ciudad de México. En ese entonces, ¿cómo estaba la ciudad de León? Actualmente ya me imagino que es algo completamente diferente, pero ahí ¿sí se les prestaba atención a los edificios históricos o los tenían muy abandonados? No, hay un tema que es interesante porque viene la modernidad y entonces se acaba de desarrollar el Boulevard Adolfo López Mateos, a mí me toca ver lo que era la carretera panamericana y luego empieza a desarrollarse el Boulevard Mariano Escobedo. Todas esas grietas o fisuras van destruyendo los edificios históricos. Y luego se dice, bueno, pues hay que ampliar las avenidas del centro para que quepan más coches. Entonces a mí me toca ver un León que seguía siendo como en el siglo XIX la segunda ciudad más culta de México, pero ya en los años 75, 80, 90 la ciudad empieza a tener una franca decadencia, ¿no? Si teníamos más casas reales que Guanajuato, pues esas casas empiezan a destruirse y a convertirse en estacionamientos. Sí, por Entonces, el crecimiento de la ciudad, ¿no? Darle más importancia al crecimiento. Cuando yo voy a Guanajuato y estudio conservación, bueno, pues es muy interesante que ven al personaje de León como un cuate que vive en una ciudad que está destruyendo su patrimonio
Pues no es lo mismo que muchos de mis compañeros que venían de Zacatecas o venían de ciudades con un intenso valor al patrimonio, pues no ocurría en la ciudad. Entonces fue un tema muy, muy fuerte. Pero como teníamos cimientos teóricos, la Ibero siempre se ha configurado en un proceso de la teoría, la historia. Entonces estuvimos en ese humanismo jesuita vinculado a los edificios, rescatando y viendo la posibilidad de decir, yo creo que ahí es donde está mi quehacer. De tal suerte que no muchos arquitectos estudian restauración, somos muy pocos los que estamos en la región, y eso de alguna manera también nos permite tener pues un mayor campo de acción, ¿no? Eso era justo lo que te iba a preguntar. ¿Tú en qué has contribuido para que sí se le preste atención justamente a cuidar estos edificios históricos? Bueno, porque bueno, llevas muchísimos años ya en esto. En esto, creo que fundamentalmente al estar constantemente en proyectos de restauración emblemáticos de la región y de alguna manera el rescate y salvaguarda de atesorar el patrimonio como legado, nos ha configurado como un despacho que permite de alguna manera poner en valor los monumentos más importantes de la región, y eso ha sido un honor. O sea, intervenir Plaza de Gallos, Presidencia Municipal, la mayor parte de los templos importantes de la ciudad, la mayor parte de las casonas históricas. Esto de alguna manera nos lleva a salvaguardar el patrimonio, ¿no? de la ciudad. Memoria, historia y tradición se van ligando directamente con lo más preciado, que es el patrimonio. El patrimonio hay que atesorarlo, hay que conservarlo, hay que protegerlo y salvaguardarlo. ¿Por qué? Porque es la identidad y las raíces de la comunidad. O sea, somos leoneses, sí, somos de León, pero la carga histórica y nuestro legado, hace ratito te decía que yo soy 2/3 partes mi padre y mi madre, o sea, soy realmente, o mis hermanos. Y esa configuración nos da como consecuencia el hecho de que el mismo patrimonio que intentamos salvaguardar también son 2/3 partes de la identidad leonesa. Si eliminamos el patrimonio, eliminamos nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra tradición, y entonces, pues bueno, los pueblos que han eliminado el patrimonio eliminan sus raíces y se anulan, ¿no? Y entonces entramos en una etapa de patologías, ¿no? ¿Cuál podrías decir, digo, han sido muchísimos los proyectos en los que has estado involucrado, podrías decir que es el proyecto más importante, en el que estamos aquí, que bueno, es la Plaza de Gallos? Sí, yo creo que es habíamos ganado parte del proyecto de restauración del Teatro Juárez, que era como muy, muy, muy importante. Entonces hemos tenido un vínculo con espacios escénicos. La Plaza de Gallos, que es un edificio de 250 años, que tiene pues en su perspectiva una estructura de 20 metros hecha de cal y canto, pues nos permite entonces descubrir que es el edificio, el caligallo más importante de América Latina. Este es uno de los edificios más importantes que hemos intervenido, pero bueno, están las obras de Louis Lyon, el famoso arquitecto inglés, que hemos tenido la fortuna de desarrollar 9 proyectos para sus obras más importantes, ¿no? Entonces, y hemos desarrollado restauraciones en sus obras, incluso intervenimos la tumba donde él se encuentra. Sin embargo, creo que proyectos como el Teatro Juárez, donde pudimos concursar, y proyectos de templos de indios en comunidades pequeñas, que son de escala mínima, pues son, aunque no tienen la escala que tienen estos proyectos que han sido masivos, creo que tienen esa perspectiva de ir trabajando el patrimonio en todas las escalas y en todas las dimensiones, y eso es creo que muy, muy importante. Pero este es uno de los edificios más valiosos. En este edificio ganamos la Bienal de Arquitectura. Gracias a podremos afirmar que es similar en su peso y dinámica a una tesis doctoral. O sea, mi tesis doctoral, que fue en el Politécnico de Valencia en España, fue muy ruda, fue un trabajo de 5 años. Bueno, este trabajo es una tesis doctoral, es un trabajo muy, muy, muy
muy complejo haber ejecutado una obra de estas dimensiones y magnitudes. Sí, y me imagino que hay diferentes tipos de restauraciones. Hay unas que son más elaboradas. Hay, por ejemplo, el Teatro Juárez, pues bueno, siempre se ha mantenido de cierta forma bien. Para quienes están viendo y están escuchando esta entrevista, el espacio en el que estamos, la Plaza de Gallos tiene una gran historia porque estaba muy abandonada. O sea, la restauración que se hizo aquí sí fue pues prácticamente de muchos años para que pudiera quedar como le estamos viendo ahorita. Era una ruina. Era una ruina, o sea, exacto. La Plaza de Gallos estaba ya totalmente los Olvidada. olvidada, los techumbres caídas. Estaban a punto de comprarla para convertirla, para tirarla toda y convertirla en un estacionamiento, cosa común que luego se ejecutó durante mucho tiempo en León. Y sobre todo en el centro. En el centro, y si no es por la labor de Mariano González Leal y de Bárbara Botello, de esta intención tesonuda de promover su adquisición, creo que fue central, ¿no? Y luego del Instituto Cultural de León, tanto de Carlos María Flores y de Lisette, que ahorita está trabajando de manera intensa y ardua, creo que esta Plaza de Gallos, a todo el proceso cultural y proyecto cultural, se le han dado todas las energías. Y hubiera sido tristísimo que la hicieran un estacionamiento y se perdiera todo lo que había aquí. Cuando llegas tú, ¿qué fue con lo que te encuentras? O sea, estaba completamente destruida. ¿Y cómo es que se propone lo que se va a restaurar? Porque también intervienen ciertos aspectos donde también se le mete un poco ya de la infraestructura moderna sin perder lo clásico que tiene el lugar. O sea, no todo es completamente como estaba. Fíjate que hay algo muy curioso porque el inmueble estaba completamente destruido, pero se le abona el hecho de que había un proyecto de un arquitecto de México que intentaba no una restauración, sino una renovación. O sea, esto significa que el proyecto tenía como visión dejar la estructura del edificio como un adorno, o sea, tirar todas las gradas, construir un tipo de butacas tipo Cinépolis y luego construir una techumbre muy espectacular y hacerla muy, muy, muy cómoda. Pero la Plaza de Gallos no era eso. Si aquí estuvo Madero, si estuvo El Santo, si estuvo Cantinflas, si la Plaza de Gallos se cerraba 2, 3, 4 semanas continuas y Bonito León, Guanajuato, donde la vida no vale nada y se respeta al que gana, imagínate que era un lugar de fuego, pero también era un enclave cultural importante, pues era importante resolver su forma prístina, o sea, la forma primera del inmueble. Y entonces a mí me llaman cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la obra, dice, paren eso. O sea, están a punto de destruirlo en su totalidad y esa no es la esencia de la Plaza de Gallos. Nosotros habíamos ganado la parte del proyecto del hotel, que es donde se encuentran ahorita las escuelas o lo que va a ser la escuela de danza. Y me dicen, pues te toca, porque los arcos están cayendo, entonces pues necesitamos buscar a una persona que pueda hacerse responsable de lo que está pasando a raíz de que creo que nos equivocamos en la elección del proyecto que se eligió. Se hace un proyecto muy rápido donde se recupera la forma prístina, que es el redondel, como funcionaba en el siglo XIX y principios del XX, y recuperamos las gradas originales y la techumbre original. Esto significa, la techumbre tenía que tener un sistema de peso y soporte, le damos el sistema de peso y soporte a los arcos, y por cierto le ahorramos una tercera parte de lo que se pretendía ganar en la Plaza de Gallos y dejamos la Plaza de Gallos en gastar. Sin gastar en su forma original. ¿Cuántos años llevó la restauración de la Plaza de Gallos? ¿Y ahorita ya está completamente terminada? No, le falta una etapa. Una etapa y nosotros intervenimos empezamos en el 2009 en el desarrollo del proyecto de restauración de manera muy, muy intensa, y luego en el 2019 y estamos en la parte casi final del proyecto. ¿Qué le falta para...? Falta exactamente el área este, que es donde se encuentran más baños, un espacio cultural que se empieza a desarrollar, y trabajar un poco la escuela de artes escénicas y de danza. Ok. ¿Hay algún edificio histórico aquí de la ciudad de León, Guanajuato, en el que a ti te gustaría participar, en el que te gustaría intervenir, que a lo mejor lo veas y que digas, no, siento que no se le está prestando la atención adecuada a este lugar que para los leoneses vale muchísimo? Sí, yo creo que el templo donde se festeja, el de los jesuitas, donde se festeja
a la Virgen de Guadalupe, el Sagrario de Guadalupe, que es un templo que remata directamente en la calle Anda, y que de alguna manera es el punto cónclave de la Miguel Alemán. Pues es un templo profundamente abandonado que es importante rescatarlo y recuperarlo, ¿no? Y creo que se lo merece, que es el último vestigio de los jesuitas que se encuentra ahí. Ya habíamos restaurado en el centro histórico la parroquia, la Tercera Orden, la presidencia municipal, los edificios de Louis Long. Creo que es vital que sea restaurado. ¿Y tú crees que, bueno, quienes están viendo y están escuchando este capítulo, muchos no, yo creo que no conocen ni siquiera estos edificios? Es importante que sepan dónde están ubicados para que también sepan de dónde vienen sus raíces, como bien lo estás diciendo. ¿Cómo pueden obtener esta información que muchas veces no está tan al alcance? Digo, ahorita porque tú estás aquí con nosotros, pero si no, yo creo que muchos no sabrían ni siquiera quién es Louis Long o qué significa a lo mejor cualquier edificio por el que pasan varias veces a la semana en el centro o en las colonias incluso más antiguas de aquí de la ciudad de León. Hay un trabajo documental muy bien elaborado por el Instituto Cultural de León que ha desarrollado alrededor de 6 libros vinculados al patrimonio edificado, en el cual tuvimos la fortuna de trabajar en el patrimonio moderno en 2 de ellos. Pero creo que hay un catálogo de los edificios históricos y además hay visitas guiadas, y yo creo que acercarse al fondo editorial del Instituto Cultural, que por cierto está en PDF, o sea, se pueden conseguir los libros, pero se puede visitar la página del instituto y buscar esos libros en PDF, y aparecen las visitas guiadas y la secuencia de los edificios de muchos de los estudiosos o investigadores de la propia ciudad que han intervenido en el desarrollo de la difusión y promoción del patrimonio. Y también has hecho tú publicaciones, si bien sí, no me yo equivoco, he trabajado, ¿no? en esas publicaciones, he trabajado en tres de ellas, del Fondo del Instituto Cultural. Y hemos trabajado con algunas editoriales como McGraw-Hill y Pearson para trabajar metodologías de la restauración del patrimonio, pero también metodologías de la investigación científica, y hemos participado en la mayor parte de los congresos de crítica e historia de la arquitectura a nivel nacional, y hay memorias que pueden ser consultadas en PDF. De hecho, te comento que la tesis doctoral fue muy interesante. Estamos por publicar un texto sobre ello, porque hablaría del patrimonio en el cual se vincula el barrio de Santiago en la ciudad de León, pero donde, bueno, pues es como el ojo del huracán, porque ahí había zonas de tolerancia, estaba la iglesia muy vinculada, y todo este trabajo en relación al barrio arriba y al barrio del Cuecillo se dan de una manera muy intensa. Entonces también les invito a revisar la tesis doctoral que está en PDF, también ahí en el Politécnico de Valencia. Pero bueno, creo que esos elementos pueden de alguna manera destinar a recrear y a resignificar la cultura de la ciudad, y hay un gran avance en ello. Entonces yo creo que se ha desarrollado de manera muy pertinente. También la Universidad de León desarrolló una gran cantidad de publicaciones cuando yo dirigí el Centro de Investigación vinculadas al patrimonio, que también pueden ser consultadas en las bibliotecas de la ciudad, entre ellos la Biblioteca Central, y creo que de alguna manera ahí se pueden dar todos los procesos hacia el análisis del patrimonio. ¿Y actualmente sigues dando clases todavía? Sí, sigo dando clases, doy clases en licenciatura y en posgrado, en maestría. Doy clases vinculadas al patrimonio arquitectónico, a la restauración y conservación, pues siempre esa es una labor fundamental, ¿no? Yo creo que formar arquitectos en una lógica diferente. La mayor parte de los arquitectos giran hacia la modernidad. Yo creo que uno de los, para nosotros es tender puentes. Hemos desarrollado también proyectos que están entre lo contemporáneo y lo histórico. Está Plaza Purísima con el Teatro Principal. Y yo creo que la mayor parte de los estudiantes que tiran a construir las vanguardias de arquitectura, si tienen un buen soporte histórico y en el legado y en el patrimonio y en las raíces, creo que la arquitectura puede ser lo suficientemente sólida y fuerte, ¿no? Siempre que está anclada a la tradición. Barragán dice, bueno, la arquitectura es modernidad anclada a la tradición, ¿no? Claro, sin dejarla a un lado. Sin dejarla a un lado. O quererla destruir solamente por irte como a lo más moderno. Hablando de la modernización, también está el uso de las nuevas tecnologías que no se pueden dejar a un lado. Claro. Y más tú también dando clases. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones que quieren integrar, obviamente, el uso de la inteligencia artificial? ¿Cuáles crees que puedan ser los beneficios en la arquitectura y cuáles también puedes creer que son las desventajas? Sí,
Bueno, las tecnologías antiguas de construcción, por ponerte un ejemplo, lo que es el cal y canto de este tipo de edificios, estos edificios están diseñados para ser aplastados, o sea, no hay elementos de tensión, por ejemplo, el acero. Quiere decir que es una arquitectura aparentemente primitiva, pero que dura entre 400, 500, 600 Sí, mil años. súper resistente, como el Superresistente, Coliseo, que ahí sigue. como el Coliseo. Si nosotros hablamos de tecnologías más contemporáneas en los sistemas constructivos, desafortunadamente los plásticos y los aluminios de alta densidad y las nanotecnologías son buenas, pero no se desgastan y además el sistema de degradación es muy rápido. En cuanto a la tecnología la inteligencia artificial, que me parece fundamental, yo creo que genera atajos, pero desafortunadamente no genera un proceso de sistemas reflexivos, ¿no? Si estamos en un espacio donde la atmósfera es muy importante, los sistemas reflexivos y el tiempo nos hacen que este tipo de ambientes arquitectónicos deben de ser lentos. El ajetreo de la ciudad, con inteligencia artificial no se te pone la carne de gallina, a la inteligencia artificial no se le pone la carne de gallina, a nosotros sí. La inteligencia artificial no puede encauzar y relacionar de manera profunda con inteligencias emocionales, o sea, la inteligencia los factores humanos. No es sentipensante, no pues. Exacto. Pero, como genera atajos rapidísimos, yo creo que el uso de la inteligencia artificial es fundamental. O sea, sí, pero no dejarla sola. No dejarla sola. A que haga todo. Modernidad, pero la tradición es fundamental, ¿no? Y además hay que tener resistencias a ellas, ¿no? No es lo mismo el mundo del TikTok que echarte un libro de 300 páginas. Yo les digo a los chavos, síguele en el mundo del TikTok. Es más, haz TikToks, es buenísimo que los hagas. Y obtén información también de ahí, porque es valiosa. De la inteligencia artificial. Pero mira, este libro de historia y arquitectura de 300 páginas, como resistencia también léelo. O sea, viaja en los dos mundos y vas a ver que vas a encontrar un placer inmediato. A veces el libro te va a retroceder un poco aparentemente, pero si retrocedes, reflexionas. Y si avanzas en la inteligencia artificial, perfecto, ahora trata de retroceder para ir contemplando el mundo. La inteligencia artificial no te ayuda a contemplar las estrellas ni a buscar sueños. Y yo creo que, de alguna manera, los seres humanos y la pasión humana se hace de sangre. La inteligencia artificial no la tiene. Pero es fundamental hacerlo. Es fundamental utilizarla. Y además la arquitectura tiene muchos fundamentos artísticos y el arte pues no lo va a crear una inteligencia artificial sin sentimientos, sin... carente a lo mejor de todo eso que es el factor humano. Exacto, cuando me dicen, oye, la ingeniería es importante, es la parte analítica del mundo, es cuánto cuesta que no se caiga el edificio. Oye, pero la metáfora es la poesía, que es el contexto artístico. Ahí el significante o la imagen como elemento estético, una imagen poética en un párrafo te puede contar una vida completa. Entonces la metáfora es más fuerte que la inteligencia artificial, la metáfora poética, porque en una frase, cuando tú lees un poema, dices, eso tiene una fuerza tan enorme que de repente la inteligencia artificial no lo puede constituir. O la inteligencia artificial tiene atajos tan enormes y entonces ahí van caminando de la mano la parte, tanto de la inteligencia como la parte metafórica. Pero yo creo que la arquitectura se acerca a ese principio. Yo parto con los alumnos de decir, busquen la parte metafórica, la parte poética y la parte filosófica, porque es el sentido de la vida. O sea, cuando digo, oye, la filosofía sería como la filosofía de una empresa, no, les digo, mira, la filosofía es un contexto muy rudo porque te detiene y pone el dedo en la llaga y cuestiona todo lo que está establecido. Entonces, ponte en ese campo, pero también ponte en el campo de la inteligencia artificial para que puedas ir a un rumbo del mundo de los negocios, porque yo creo que ambas cosas pueden ser. Totalmente. Otra vez, mi padre y mi madre, ¿ya viste cómo gatillan? Sí, los dos. Están, es una lucha permanente, pero yo creo que... El lado frío y el lado sensible, el lado que calcula, el lado que es más artístico. Exacto. Oye, Chava, hablando del tema de las raíces, sobre todo de cada ciudad y de las grandes ciudades, como es el caso de Ciudad de México, pero también no se puede dejar a un lado León, que ha tenido este crecimiento tan enorme, sobre todo los últimos años. Y hay un tema que ahorita está muy en tendencia, hay marchas, y creo que lo has visto constantemente, sobre todo en Ciudad de México, y es el tema de la gentrificación. ¿Qué pasa con este movimiento? ¿Qué pasa con este desplazamiento de las personas por el crecimiento que van teniendo de las ciudades, de estos lugares que son los barrios más antiguos, las colonias más antiguas y que, bueno, obviamente por el crecimiento que va teniendo cada lugar, se tienen que ver desplazados hacia otro lugar? ¿Crees que es algo que es natural o crees que deba de haber algo para que se puedan quedar ahí? ¿Tú cómo lo ves? Mira, regresamos a la frónesis que decía Aristóteles, al punto medio. Gentry, o sea, la gentrificación viene del término inglés llamado gentry, que significa burgués adinerado.
Si es, yo no tengo ningún problema en que sean unos departamentos súper bonitos, lujosos, y que de alguna manera en la parte de abajo existan servicios con esa magnitud. Si los empezamos a hacer en el barrio arriba, que es un barrio muy bonito, donde están las tannerías abandonadas, pues imagínate que es un barrio que se está convirtiendo en un barrio fantasma. A mí me gustaría que hubiera un proceso de vivienda de lujo, pero también vivienda de clase media, pero también vivienda popular, y entonces pudiéramos mitigar la gentrificación, porque la gentrificación, en pocas palabras, significa desplazamiento de una clase por otra. Sí. Entonces, si conjugamos a todas las clases sociales, podemos de alguna manera hacer convivir los grandes proyectos de negocio, o sea, las grandes edificaciones amuebladas para que entonces venga una persona de clase alta. Slim lo hizo en México, o sea, en el centro histórico Slim lo hizo cuando López Obrador era el alcalde, el presidente municipal. Recuerdas que de alguna manera empieza a construir una serie de vecindades populares, pero también edificios lujosos, y luego en la calle Madero Slim empieza a desarrollar todas sus tiendas, y entonces Indetex se va a la calle Madero, tú ves ahí todas las tiendas de Indetex, Sí. pero si caminas 4 cuadras vas a tener vecindades populares. Entonces quiere decir que cuando tú caminas en la calle 5 de Mayo, pues vas a encontrar a todas las clases sociales en un conjunto conviviendo. Entonces encuentras la tiendita económica y encuentras la fonda barata, la cantina amable, pero también encuentras el restaurante de lujo y todos conviven. Entonces esa coexistencia es importante más que un desplazamiento completo. Completo. Volvemos al tema de una perspectiva humana y al mismo tiempo una perspectiva de negocio. Yo creo que ambas cosas pueden ser. Eso no se pelea con el hecho de decir, oye, el restaurador tiene que hacer ciudades museo. No, de ninguna manera. O sea, sí, la ciudad museo, pero oye, ¿dónde me voy a quedar a dormir? Pero si quiero un spa, pero si además quiero quedarme en un hotel popular, pero si quiero ir a un restaurante o a un hotel boutique, que existan todos esos servicios y que convivan en pleno centro histórico. Y entonces la historia se convierte en un branding, pero en un branding humanizado, o sea, en esta posibilidad de decir una manera de contar la historia cultural que pueda por un lado hacer negocio, pero por el otro no genere una gentrificación de desplazamiento, sino que sea de alguna manera un sobrellevar todas las posibilidades en un conjunto. No hacer un lugar sumamente exclusivo donde nada más caben unos cuantos, no. Que es lo que ocurre en la Ciudad de México. ¿Aquí en la Ciudad de León crees que pudiera llegar a pasar o crees que ya esté pasando a lo mejor en alguna zona o no? Si lo analizas muy bien en lo que va a ser el sector donde se encuentra Cárcamos y se encuentra el centro comercial nuevo. El centro comercial nuevo, y luego enfrente vamos a tener la zona de ¿dónde está el parque? A un ladito donde están las agencias se vienen 2, 3, 4 complejos de hospitales. Entonces viene un turismo de alto nivel hacia las enfermedades, incluso un poquito en el Boulevard Adolfo López Mateos. Antes de llegar a Los Cárcamos también ya hay sectores inmobiliarios vinculados a los hospitales. Bueno, sí, todo alrededor del hospital que van a construir. Sí, con departamentos entre 14 y 20 millones de pesos. Entonces te empiezas a dar cuenta, el proceso empieza a ser caro ahora en un tema donde los únicos 2 pulmones de la ciudad, que están todos los Cárcamos como el proyecto del Parque Metropolitano, pues es un tema completamente social. Bueno, ahí estamos en el punto de la Frones, es decir, bueno, lleguemos a un punto medio donde las clases populares, las clases medias y las clases altas puedan convivir en esos espacios y no se encarezcan, ¿no? O sea, existan servicios para todos los bolsillos. Y eso de alguna manera puede hacer una convivencia sana, una ciudad humanizada, donde se pueda caminar, donde todavía le falta mucho a León en ese sentido, pero donde la conexión sea siempre el centro histórico, ¿no? Que sea decir, bueno, vamos a trabajar este sector médico, pero lo conectamos con el centro histórico, pero lo conectamos con los barrios históricos, y entonces modernidad y tradición empiezan a fluir, y entonces tenemos un flujo de recursos que puede bajar a todas las clases sociales. Y ahorita en pleno 2025, donde bueno, ya se han restaurado muchos edificios, incluso estando tú involucrado aquí en la zona centro, ¿crees que sí se les da esa vinculación a los nuevos desarrollos que se están haciendo en la zona sur, en la zona sureste, que también ha crecido mucho, la zona norte, que bueno, es obviamente la zona dorada de la ciudad de León?
¿crees que sí se les hace un enlace con el centro, con las raíces de lo que viene siendo León? ¿O crees que incluso ya hay muchos niños que nacen y ni siquiera vienen a conocer el centro de su ciudad? Fíjate que en este momento están desarrollando el plan maestro del centro histórico, apenas lo está desarrollando el INPLAN. Y hay, son como proyectos totalmente inconexos, ¿no? Entonces tú ves a los desarrolladores inmobiliarios en su tema, ves a uno que otro fideicomiso cultural en su tema. Esto no ocurre, ¿no? Digo, los temas que existen en Guadalajara, en Zacatecas, en San Luis Potosí, son temas donde los fideicomisos, los patronatos se unen todos y el patronato del centro histórico orquesta. Uh-huh. Desafortunadamente tenemos un comité del centro histórico, pero sin los patronatos. Ahí está el patronato del Museo de la Ciudad, al cual yo pertenezco como consejero técnico, pero nos hacen falta unos 30 patronatos, o sea, donde estén los patronatos de comerciantes, los patronatos del sector inmobiliario y que todos en conjunto puedan estructurar un plan maestro. Yo creo que ahí en el INPLAN es donde está trabajando, pero estamos en pañales. Yo creo que en unos 10 años tendríamos esa mirada que sí ocurre en otros lugares, porque tú puedes decir, oye, pero ¿cómo en Zacatecas sí es el norte, si normalmente la cultura está en el centro? Uh-huh. Bueno, pues nos dio una ventaja enorme. Si tú vas a Semana Santa, que es su semana cultural, pues vas a encontrar artistas de primer nivel, la cantidad de galerías existentes y las conexiones entre esos proyectos inmobiliarios que tratan de mitigar la gentrificación, o sea, de hacer una gentrificación, podríamos decir que el nombre no sería el correcto, sino de desarrollos inmobiliarios humanizados. Inclusivos. Y prósperos, inclusivos. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ese es el tema. Y creo que en León sí lo intentan. Hay ciertos intentos de algunos proyectos inmobiliarios que lo intentan, pero están desplegados de lo más interesante. Decirte, oye, pues es que el centro histórico tiene una carga que es... Y al centro histórico le faltaría en algunos momentos tener un campo inmobiliario más fuerte, ¿no? Desarrollamos nosotros parte del proyecto de restauración del museo, de este hotel boutique Elena del Cobre, que antes era el Hotel Emiliano, y bueno, que tenía Que un ese chef. es un claro ejemplo de lo que comentabas de la Ciudad de México, Exactamente. donde entonces el centro también ya ofrece servicios para todos, para clase alta, media, y que Exacto. todos puedan convivir en el mismo espacio. En el mismo espacio. O Cosa sea, que podría pasar que aquí en la ciudad de León todavía yo siento que no se llega No, a eso. no, Es no. un poco excluyente en los espacios, ¿no? Algunos en zona norte, otros en la zona sur, los que a lo mejor trabajan en el puerto interior, en el centro como que se ha mantenido el mismo crecimiento durante muchos años sin que se vea un gran desarrollo a lo mejor y no ves esta yuxtaposición que pueda incluirlos a todos y no ves eventos. Bueno, la Plaza de Gallos, el problema central de la Plaza de Gallos era ese, porque cuando se construye un primer proyecto era como muy selectivo para la gentrificación, para clase alta, y cuando de repente se llega al redondel con estas gradas del siglo XVIII-XIX que dices, oye, pero no están incómodas, pues bueno, por supuesto, porque es un espacio popular incluyente. De hecho, la idea de venderlo a Lina fue decirle, oye, mira, este proyecto se trata de recuperarlo en el sentido incluyente, que pueda hacerse circo, que pueda traerse una ópera, que pueda hacerse un concierto, que esté, bueno, y de hecho se está haciendo. Creo que este es un proyecto que si además lo vinculamos con la zona norte, decir, oye, pues vamos a traerlos de aquí para allá y de allá para acá, cruzando por todos los barrios, y si le damos sabor a los barrios en la parte culinaria y le damos, pues construimos una perspectiva. Y si yo viviera, imagínate, un departamento de lujo, pero en el barrio arriba, en plena Tenería, donde hay 8 cantinas de mucha tradición. Ah, bueno, pues esas cantinas populares, darles también una posición de centros comerciales vinculados a la curtiduría, vincular artesanos, que muchos artistas en León, vincular artistas que ya empiezan a hacer su desarrollo, pero si ves su trabajo, pues se reduce a 2, 3 mercados populares en la calzada. Y si los vincularas, creo que... Que esto es algo que pasa mucho, por Sí. ejemplo, en ciudades de Europa, ¿no? Ese es el punto. Ajá. Y nosotros a lo mejor con toda la influencia que tenemos de Estados Unidos, donde no hay este tipo de ciudades Sí. con tantos edificios históricos, pues estamos haciéndonos ciudades un poco No, muy industrializadas. Muy industrializada. Y te la cuento peor, donde los centros comerciales están muriendo, porque ahora el tema es el comprar en línea, ya ni siquiera caminas la ciudad. Sí. Entonces ese es un tema delicado y creo que el retorno... Sí, ahora más bien es estar encerrado, no Encerrado. conocer nada. Exactamente, y el retorno a los mercados de pulgas o los mercados populares vinculados con los grandes centros comerciales abiertos que están en Europa, pero donde los productos son únicos, no son, o sea, son productos desarrollados con la historia cultural, con la tradición, con la carga de la memoria, es decir, estos productos de piel.
creados hasta artesanales, ¿no? Sí. Con los procesos típicos de cada lugar. Pero ¿cómo le damos ese sello particular de los artistas visuales, de los artistas contemporáneos? De hecho, bueno, como yo me encuentro en el proyecto de la historia, yo pues, soy restaurador, pero el doctorado lo hice en artes visuales. Entonces, pues esta mirada contemporánea del mundo a mí me queda muy clara. O sea, otra vez, ¿no? Vivo en el pasado, pero estoy en el presente. Me interesa mucho la parte analítica, los recursos y los dineros, pero me interesa la parte poética. Y yo creo que siempre trato de conciliar todo esto, ¿verdad? Todo esto. Todo esto, sí. ¿Cuáles podrías decir, Chava, que son tus grandes referentes artísticos? Mira, actualmente el escultor Marín me parece que cuando él cumple 60 años dice algo que me parece maravilloso. Deja de hacer estas esculturas, estos pájaros alados, y luego se va a las comunidades populares y empieza a hacerlas ahí, y empieza a hacerles guardianes. Entonces y va a las comunidades con identidad y empieza a hacerle seres alados, ¿no? Entonces, a mí se me hace un artista vivo muy importante, ¿no? Bueno, Luis Barragán, imagínate que en esa época Luis Barragán era un jardinero, ingeniero civil. El único ganador del Pritzker en México es el primero que desarrolló una arquitectura de misterio y una arquitectura emocional. Eso no existía. Los arquitectos eran sumamente racionales y funcionalistas. Es un arquitecto que habla de misterio, de poesía, de tradición, de cultura y de silencio. Pues es el punto de partida de la arquitectura histórica y de historia, aunado a un arquitecto como Aldo Rossi, que trabaja también, es arquitecto italiano, que trabaja la morfología y la tipología histórica, situado en la historia cultural, o Álvaro Siza. Son arquitectos que están situados en otros contextos, ¿no? Byung-Chul Han, que es este filósofo coreano que habla de la esperanza, del silencio, del no cosas, que las cosas, o sea, del no cosas, pero del sí cosas como cosas pesadas. Es decir, oye, vivimos un mundo de los celulares que cada vez se deshacen y un mundo donde la información y el algoritmo te atrapa. Yo les digo a los chavos, empieza a coleccionar cosas que tengan resistencia y que te agredan. En el sentido de agresión, en el sentido de que las cosas, el libro tiene un peso. O sea, échate ese libro de 800 páginas, o sea, que tenga un peso. Porque si no, el algoritmo te gana. O sea, si tú empiezas a meterte en la red y empiezas a trolear y empiezas a moverte, pues entonces el algoritmo te va a ir llevando a lo que tú quieres y luego el algoritmo te va a absorber. Bueno, la resistencia al algoritmo es el manejo de las cosas. Por eso el peso de la historia. Tú dices, este edificio tiene una atmósfera y un peso y se siente la energía. Ahorita lo empezamos a respirar y dices, oye, pero qué humedad tan extraña. Pues imagínate la cantidad. Aquí a los albañiles se les aparecía un jinete arriba de un caballo sin cabeza, ¿no? ¿Aquí? Aquí, estas historias de misterios y leyendas son que interesantes. también son parte de la cultura popular de cada lugar. Y pues todos los filósofos que tú puedas ver, por ejemplo, Kant, ¿qué diría Kant de los misterios? Emmanuel Kant diría, oye, hay cosas imposibles, ¿no? Dios, la naturaleza, el amor y la muerte para nuestro cerebro, que tiene una densidad mínima, no nos alcanza a comprender. Entonces, cuando yo les digo a mis alumnos, oiga, profe, pero sí se aparecen cosas, ¿usted cree en los espantos? Y yo les digo, bueno, Kant diría que los espantos no es que no existan, es que tu cerebro no te alcanza para ver el tema de Dios, el tema del universo, y entonces no alcanzamos a tener esa comprensión. Entonces, los filósofos para mí son importantes, ¿no? Martin Heidegger en el proceso de la existencia, el ser que presiona a nuevas posibilidades, pero no dejaría de ver al viejo Marx, o sea, otra vez, ¿no? Un poquito la parte social y la parte individualista, ¿no? El viejo Marx dice algo muy bonito, la parte de la comunidad, ¿no? La parte de ayudarnos. Ahora vivimos en un tema de poca solidaridad, en un individualismo feroz, en el cuidado de nosotros mismos. Se cuida el cuerpo, cuida tu imagen, pero creo que podemos entonces empezar a comprender que los proyectos solidarios, otra vez regresamos al punto medio, ¿no? Sí, cuida tu cuerpo, cuida tu imagen, cuida tu presencia, que para mí es muy importante, cuida tu alimentación, cuida tu individualidad, pero también haz proyectos sociales, proyectos comunitarios, o sea, proyectos de rescate y trascendencia. Entonces, otra vez, la ambivalencia entre los dos elementos, ¿no? Oye, Xavi, más allá del tema de los fantasmas y de las leyendas que puede tener cada lugar, lo que se vive, o sea, realmente lo que pasa en un edificio histórico, ahorita que comentabas la Plaza de Gallos, 250 años de vida, cuántas generaciones han ido, venido, y que seguramente todavía las que faltan, si esto se hubiera derrumbado y hubiera sido un estacionamiento, ahí se muere con toda su historia y con todo lo que ha pasado, además de figuras históricas que acabas de comentar que estuvieron aquí, que encontraron
a la hora de que empezaron a levantar este lugar? Mira, primero nos Porque dimos además cuenta- pasaron la revolución, no. guerras. Que fue hecho con materiales de limosna. Por ejemplo, estos arcos que ves casi de 22 metros son hechos con materiales de limosna. ¿Qué es eso? Pues el material de limosna no es otra cosa que decir, oye, no es que fueron a una tienda y compraron, sino que les regalaban material de desecho y empezaron a construir este inmueble con materiales de desecho. ¿Esto qué significa? Que entonces hay una diferencia en un mundo donde vivimos el mundo de las vivencias. Yo les digo, está muy bien el mundo de las vivencias, pero juégate en el mundo de las experiencias. O sea, este edificio está hecho de muchas experiencias donde muchos seres humanos entregaron la vida. Las vivencias son pasajeras y las experiencias tienen una carga significativa, porque las experiencias hacen la carga significativa y constituyen a los héroes. Entonces, busca héroes de carne y hueso que hayan hecho estas proezas. ¿Cuáles son los héroes de la ciudad? ¿Cuáles son tus héroes? Hay muchos youtubers que empiezan a hablar de este sentido de las experiencias, ¿no? Y hay otros que se quedan en las vivencias, ¿no? Entonces, esta parte creo que es fundamental porque volvemos otra vez al mismo significado. Todos los inmuebles, o este en particular, va a tener esa carga en los materiales y como te digo, bueno, están los materiales de limosna, pero hay una gran cantidad de experiencias cargadas en todos estos inmuebles culturales. Quiere decir que un restaurador tiene que tener yo les digo, mira, la diferencia de un arquitecto y un restaurador es que el restaurador se convierte en un sibarita. Imagínate estar estudiando los confines de la historia a detalle, pero luego tienes que estudiar el arte, los estilos, los códigos, y luego tienes que saber un poquito de magia, como en la Edad Media, para descubrir si hay leyendas, si hay mitos y si realmente espantan en los edificios. Y luego finalmente, pues, ¿cómo le vas a hacer para que este edificio, a la hora de restaurarlo, se mantenga? Porque no es lo mismo meterle 12, 13, 14, 60 millones de pesos. Y luego, ¿cómo le hacemos para que el edificio pueda tener una proyección a futuro y que ese edificio de alguna manera pueda sostenerse y pueda entonces durar otros 10, 20, 30, 100 años, 400, pero con el proyecto cultural actual? Claro. Y entonces ahí está el reto, porque entonces ahí viene el decir, bueno, ¿dónde está la parte para hacer el negocio cultural que sobreviva, pero que de alguna manera le dé a todas las clases sociales? Y entonces el reto está entre el negocio, la individualidad, el recurso, pero también la proyección y trascendencia social. Y ahí es donde están los héroes, ¿no? Estos héroes que hay muchos en la ciudad, ¿no? Si tú ves a Roberto Plasencia con los proyectos culturales que desarrolló, pues sí, tiene Flexi, pero también tiene esta parte, tiene el teatro, pero tiene la parte altruista. Y así empiezas a ver muchos héroes que han caminado. Sí. El punto diferiría de aquellos políticos que solo jalan agua para su molino y le quitan al erario y luego nada, esa parte dejan sí. ahí el pelón a la ciudad. El pelón a la ciudad, y de eso ha habido también bastantes. No, Sí. más de los que quisiéramos que hubieran. Sí. ¿Crees que este ha sido el proyecto más complicado al que te has enfrentado? ¿Crees que es el reto más grande al que has tenido en tu carrera? ¿O ha habido algún otro? Es curioso, pero cuando entramos, por ejemplo, al proyecto del Teatro Juárez, que es un proyecto emblemático y que, por cierto, quedamos en primer lugar, pero que no nos dieron la ejecución de la obra, fue igual de intenso. Este fue uno de los proyectos. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, pues es tuyo, y cuando yo entro al edificio y veo que los arcos están a punto de colapsar, que no están las gradas, no están los túneles, que no están los contrafuertes y que no hay techo y que no queda nada, y le digo, es tuyo, me dicen, es tuyo. Me recuerda un poco cuando a Jesús le dicen en el desierto, mira, este es el reino. Y yo digo, esto es mío, pero lo que quieren es buscar a alguien para meterlo al bote, porque esto se está a punto de caer, ¿no? Sí, echar un culpable. Es buscar un culpable. Entonces, Sí. más bien sonó a eso. Yo creo que todos los proyectos que hemos ejecutado suenan a eso. En alguna ocasión, en estas dificultades, hacen un concurso para hacer el Museo Hermenegildo Bustos, ¿no? Es uno de los museos más importantes, tratándose del mejor retratista según Octavio Paz. Entonces me dicen, haz el museo. Y igual, ¿no? Hacen un concurso, el INAH dice no a ningún proyecto, y quedan 2, 3 semanas para jalar el recurso y me dicen, pues haz el proyecto, porque si no lo jalas en 2, 3 semanas, por cierto, tenían 1 año y medio con ese proyecto, si no lo jalas en 2 semanas, tú vas a ser el responsable. Entonces siempre hemos trabajado en los proyectos de restauración como el cuate que tiene que resolver un gran problema. Siempre nos han invitado en el momento donde los problemas son muy difíciles, y el Hermenegildo Bustos fue hacer un proyecto en 3 semanas, igual que este. En 3 semanas. En 3 semanas, que convenciera un museo de esa magnitud en un proyecto de restauración. Lo conseguimos. Y pero luego, sin dormir. Sin dormir. Uno de los gobernadores de la ciudad,
Márquez quería hacer el proyecto de Purísima, del Rincón, sobre el teatro, el museo, etcétera. Y también fue lo mismo, oye, el Implant tiene mucho tiempo con este proyecto, es importante que tú lo ejecutes. Entonces, que tú lo ejecutes sabiendo pues que faltaba ya muy poquito para que él saliera. Siempre hemos trabajado en ese sentido a contracorriente. Y luego los cambios de gobierno. Y luego los cambios de gobierno. Entonces siempre hemos visto en este tipo proyectos muy importantes, emblema de las ciudades. Ahorita terminamos unos planes maestros en el sur, de centros históricos en el sur de México, y estamos en el centro también de México, estamos terminando unos planes maestros de centros históricos. Y ha sido muy complejo. Cada proyecto, no sé por qué siempre nos toca hacer lo imposible. Y eso es como muy intenso, porque es lo imposible. Posible lo imposible. Hacer posible lo imposible en aquellos puntos donde o se pierde el recurso, o se va a caer el edificio, o ya buscamos si fue un gran error y pues te toca. Creo que eso es para mí lo más valioso, ¿no? Te cuento la anécdota más difícil. Cuando se muere mi madre, y de repente me dicen, pues te toca hacer la tumba de Luis León, ¿no? Entonces abrimos la calzada, y de repente descubrimos 14 muertos que no tenían tumba, y una serie de ataduras en los árboles que dicen que son trabajos de brujería. Y yo acababa... Entonces esos impactos pues se convierten en vivencias, ¿no? Pero claro. Todo esto es como una historia poco común al arquitecto, que le llaman y le dice el usuario, oye, pues hazme mi casa. Ahorita estamos haciendo una clínica muy interesante de cardiología, de 2 casonas históricas que se tiraron por completo, y entonces le dijo a Elina, pues usted no puede hacer su edificio de cardiología. Le dice al dueño, tiene que restaurar tiene que restaurar la el inmueble. estructura original. Entonces, se pone en nuestras manos y rehacemos todo el proyecto. Entonces son cosas, o trabajar ahorita, por ejemplo, en la casa donde pernoctó Juárez y llevó la presidencia de la República en una carreta. Cada elemento tiene una carga, una narrativa, una historia. Entonces nos enfrentamos a graves problemáticas, y al mismo tiempo, ya que pasa el tiempo, ya las vemos como una enorme satisfacción. Y grandes anécdotas también. Anécdotas que son muy divertidas, trágicas y cómicas, y al mismo tiempo para nosotros tienen una carga profunda de experiencia, que yo diría... Y de emoción de también. emoción, se convierte en experiencia, en emoción, y no son vivencias pasajeras. Otra vez, ¿por qué no hacemos un proyecto de ciudad inclusivo, donde ya no le llamemos gentrificación, ¿no? Es lo mismo que por qué no hacemos un proyecto donde convivan estas experiencias profundas, y donde los seres humanos se puedan convertir en héroes de la ciudad, ¿no? Y esta parte para mí es importante, ¿no? Súper. Antes de pasar a la dinámica que tenemos preparada para ti, me gustaría cerrar esta sección con que le dieras un mensaje a los chavos que nos están viendo, que nos están escuchando, que quisieran tener una carrera como la que tú tienes, que se quisieran dedicar a la restauración, y que a lo mejor lo dudan porque dicen, no lo voy a poder hacer en mi ciudad, no le veo el campo para poder hacerlo dentro de León, y no me quiero mudar a Ciudad de México o vivir en otro país, o irme incluso a Europa a hacerlo en estas grandes ciudades que tienen tantos edificios. Sí, decía uno de mis maestros que cuando un arquitecto estudia restauración se convierte en arquitecto en serio. O sea, dice, oye, ¿qué es eso de arquitecto en serio? Me dice, es un poco el hecho de que los buenos arquitectos empiezan a ser arquitectos a partir de los 60 años, cuando un arquitecto es buen arquitecto. Pero cuando estudia restauración, además hay un plus. Yo les digo que no tengan miedo, que sigan en el juego de los TikToks, pero que les den contenido, que sigan en el juego del Instagram, que sigan en el juego de las redes sociales, pero que no dejen de trabajar toda la historia cultural del lugar, ¿no? ¿Cómo pueden hacerla de manera divertida? Caminen la ciudad. Por ejemplo, en León, vayan a la Madero, que es muy popular, y métanse a la antigua estación de tranvías, que está en un bar ahí interesante, y pregunten si hasta hay... en un bar, aunque sea, pero que venga. Si hay fantasmas ahí, ¿no? Y esta historia de ir trabajando, de ir caminando la ciudad, de ir degustando la ciudad, de ir trabajando la historia, les va a convenir. Hay pocos restauradores, y para el efecto de trabajo, creo que conviene mucho... Esta carga es mucho más difícil, ¿no? Porque no es lo mismo un arquitecto inmobiliario o un arquitecto que está ligado a los procesos de cuánto vale un proyecto, o a un tema de avalúo, que además son fundamentales e importantes,
pero la carga que tiene un restaurador es como la carga poética. Y entonces dices, oye, pero vas a vivir de la historia. Pues sí, sí se puede. Sí, sí, vamos a vivir de esa carga histórica. Además te permite durar muchos más años, te permite rejuvenecer cada vez que te metes en un edificio. Al contrario, rejuveneces, ¿no? Yo a mis 80 años, no sé si lo vea, chava. Ay, no friegues. Decía mi padre, ¿cuántos le decían a mi padre? ¿Cuántos años tienen? Decían, 160 los vivos de vida Sí. de noche. Es un poco esa experiencia, pero yo creo que te permite tener vivencias y vivirlo de manera más profunda. Completamente. Y eso le recomiendo a los chavos, que van a encontrar experiencias dinámicas, muy divertidas, llenas de fantasmas, con una carga histórica profunda y al mismo tiempo con un discurso filosófico donde desafortunadamente la filosofía no son bonitas palabras para llegar a un mundo... Y que salgan y lo conozcan, no todo es Exactamente, conocerlo por el TikTok o googlearlo, no. para vivir un lugar, para apreciarlo, tienes que estar parado ahí. El 50% de la arquitectura se hace viajando. Yo les digo, Exacto. viaja mucho, recorre las ciudades, come lo que hay típico y goza. Entonces ahí pues, es un goce, o sea, comida, arquitectura, arte, teatro, danza. Entonces dicen, te conviertes en un arquitecto sibarita, ¿no? Exquisito. Ujú. Entonces, pues es la gran diferencia con otro tipo de disciplinas que también son muy bonitas en la arquitectura. Y si lo vinculas con la arquitectura contemporánea, wow, te veo mejor porque tienes tu obra a la cual tú le metiste creatividad, pero está soportada con esta carga histórica. Y entonces, a la hora de ver tu obra, te das cuenta de que no es ninguna tendencia de moda, sino que empiezas a hacer cosas muy originales en la carga histórica. Y eso yo se lo recomiendo que puedan meterse. Sí. Súper. Vamos a hacer un pequeño corte y Correcto. regresamos con la dinámica. Listo, Chava, estamos de Listo. regreso y vamos a hacer la dinámica de la tercera temporada de Las Dos Caras del Emprendimiento. Es esta tómbola. Excelente. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar 5 pelotitas. Hay diferentes situaciones. Hay algunas que son preguntas del público, preguntas hechas por nosotros, mito, realidad. El chiste es que no salgan ahí mezcladitas, pero todo es suerte. Vamos a ver qué te va saliendo y vamos a agarrar. Mira, primero vamos a darle vuelta Una vuelta. y vamos a sacar una por una y sacamos 5. Si quieres, Perfecto. me la pasas. Una, ¿la Ahí saco de está. una vez? Sí, no, si quieres una vamos, por una. Una por una. Ahí está. La primera dice, si pudieras demoler algún edificio de la ciudad, ¿cuál sería y por qué? Hijo. Oye, hay unos que sí están re sí, feos, hay la unos verdad. que ese está fuerte porque, a ver. Así no sé cuál de todos. Es que sí hay cosas verdaderamente que son muy feas, pero Visualmente y mal visual- hechas, todo. O sea, no Mira, solamente el que no nos guste por cómo es por fuera. al lado de la calzada había un edificio muy bonito Art Deco, que luego le pusieron unos arcos y que luego el INAH lo paró, ¿no? Ese habría que regresarlo, o sea, demoler lo que hicieron ahí y regresarlo Al original. al original. Yo tiraría la ETI, es una escuela muy bonita en el sentido propio de lo que es la escuela como tal, en su discurso filosófico, pero sí el edificio. El edificio que destruyó uno de los edificios, un cuartel que era muy bonito de la ciudad. Entonces, decir, oye, vamos a regresar algunos edificios que han destruido otros. Yo destruiría, demolería el que fue Bulbur, que está al lado de Presidencia Municipal, que Sí. fue el convento del siglo XVI, ¿no? Que ahora es Coppel. Que ahora es Coppel. Ese edificio habría que reintegrar un edificio inteligente de lo que fue el convento del franciscano, uno de los conventos franciscanos más importantes de la ciudad. Yo le regresaría a la ciudad esa dignidad histórica de aquellos edificios que han estado desarrollándose. Porque de ese ya no quedó nada. No quedó. Nada. No Bueno, quedó, muy poco. No quedó absolutamente nada. Hay arquitectos, y no nada más los históricos, ¿no? Por ejemplo, obra importante en la Arvide y en León Moderno de arquitectos de los años 50, como a Gilberto Llamas, Torres Martínez, los arquitectos de la Madrid que ya en algunos casos fallecieron, Ujú. y que son edificios muy importantes modernos del siglo de 1950 que han sido destruidos. Yo destruiría los departamentos Los más modernos. Airbnb que han construido ahí para regresar un poquito a
o reharía el proyecto. O sea, esos mismos departamentos en los jardines de atrás, pero dejando la casa. Y hablando de estas colonias, creo que donde un poquito sí se ha dado la mezcla de edificios un poco más modernos, los más antiguos, y yo creo que podría ser en la Andrade, un poquito pegado Sí. aquí al centro. Sí, Sí. sí se ha dado, sobre todo en los últimos años, esa mezcla, donde sí hay un poquito como para todos, ¿no? Y se les ha dado otra vez, como ha pasado en Ciudad de México, una nueva vida a esta colonia que, bueno, Esa es de la- las más antiguas de León. Esa es la zona más bonita, Es porque muy bonita. de repente tienes en esa arbolada, en la Avenida Américas, tienes una serie de espacios. Bueno, aparece estos departamentos demasiado masivos contra los de Gilberto Llamas que están ahí donde están las guacamayas. Sí, sí, sí. Y estos departamentos demasiado masivos no leen el contexto atrás del Panteón Taurino original. Sí. Híjole, desafortunadamente yo demolería esos edificios y haría algo mucho. Sí haríamos departamentos, pero un poquito Sí, más pero compactos. ajá, y Porque de repente la masa- manteniendo el estilo original de la zona. El estilo original de la zona, ¿no? Sí, Sí. padrísimo. Difícil, ¿no? Difícil la pregunta porque... No, hay muchos. Sí. Y es raro que se Sí. conserve. Sí, Ya más es bien se correcto. van a las nuevas tendencias, Sí. a lo que saben que va a vender. Es lo que va a vender, exactamente. Sí. Vámonos a la segunda. Sí, cómo no, perdón. Agarramos otra pelotita. Vamos a ver una verde ahora. A ver, una verde. Y esta dice: un proyecto que siempre llevarás en el corazón. No, bueno, ese... Sí, bueno, te cuento una historia importante, emocional. Mi esposa, arquitecta también y arquitecta del paisaje, es directora del Implan y en algún momento, directora del Implan en los pueblos del Rincón, y en algún momento le pide al director, tenían un problema con esos proyectos que te he mencionado, y le dice, oye, creo que el Hermenegildo Bustos, ¿quién arquitecta? Díganos quién lo puede ejecutar, mi esposo. Y el hecho de lanzarme a ese proyecto tiene una carga amorosa y emocional. Claro que la Plaza de Gallos, por el impacto y el hecho de decir, pues, a qué cuate nos encontramos para culparlo de lo que está pasando aquí, y me voltean y me dicen, pues mira, esta chava Cermeño que está haciendo el de aquí, Sí. a ver si está en salsa. Y los años, y y cómo lo agarraste y cómo lo sí, terminaste. A mí me tocó venir cuando sí, apenas... cuando estábamos, lo sí. recuerdas, entonces fue un tema muy complejo. Esos dos proyectos están en mi corazón. Sí. Hasta subimos con casco y todo Sí, a las sí, sí, estructuras. porque Creo que esto estaba todavía sin que se le hiciera nada a los arcos. y se me ha caído toda el ala Ajá, norte, se había sí. caído del edificio, entonces fue verdaderamente emocionante. Padrísimo. Vámonos a la tercera. Sí, va a ser una morada ahora. Ahora una morada. Y esta dice: ¿crees que la arquitectura verde es una moda o una necesidad real? ¿Y por qué? Sí, el tema, mi esposa es arquitecta paisajista, en algún tiempo yo me resistía mucho a ello, yo vivía en el mundo de la historia y las piedras, pero cuando uno se da cuenta que entre menos construyas, esta fue una lección de vida que me dicen, entre menos construyas y más espacio verde dejes, es mucho mejor. Pero entonces hablamos de ecosistemas, hablamos de sustentabilidad, sostenibilidad, y entonces estamos hablando de una ciudad que además de ser humanizada, tiene que estar en un ecosistema, en un planeta que nos estamos acabando, ¿no? Entonces, yo diría que tendría como primacía la arquitectura verde, la arquitectura del paisaje, la arquitectura de la sustentabilidad, del medio ambiente, sería primero que la arquitectura histórica y posteriormente la arquitectura histórica, pero sí le daría ese rango que antes no se lo daba, pero para mí tendría primacía porque creo que nos estamos acabando el planeta, ¿no? Queda poco, creo que la huella de carbón que hemos dejado en todo el contexto planetario hace que estemos a un paso de que ya no haya retorno, ¿no? Y que además el exceso de consumo y de industrialización llevan al planeta a ello. Y creo que hablaríamos no de arquitectura verde, sino de mundo verde, ¿no? Y la responsabilidad también que hay que realmente sí el proyecto sea verde, porque muchas veces se vende como tal Sí. y se cumplen con ciertas cosas nada más para poderse subir esa tendencia, pero pues realmente no tiene mucho de ecológico o de sustentable. Sí, 4 macetas en la azotea no Exacto. hacen una Sí, hacen la diferencia. No hacen la diferencia. No es O lo dos mismo. paneles nada O más o para dos. las luces de la recepción del edificiote. Pero si hacemos un sistema, por ejemplo, que ocurre en varios municipios interesantes de la zona sur,
donde hay un sistema de huertas colectivas y todas las azoteas empiezan a tener, de repente todo el barrio tiene un suministro de legumbres y vegetales que se reparten entre ellos, pues el contexto verde ya empieza a tener un tema de sustentabilidad y de hacer sostenible. Y un impacto real. Y comunitario y social, y regresamos al tema. Y si eso además lo vinculas en las terrazas de estos departamentos muy, muy nuevos y además el proceso del cultivo del jardín, Ben Jung dice que el jardín es el lugar espiritual donde se le aparece su madre para contar la historia, su madre muerta. Entonces, pero no nada más es el jardín, sino salvemos al planeta. Pero ¿qué tal si lo hacemos en todas las azoteas de todos los lugares con un sistema de huertas orgánicas? Entonces ahí cambiaría la lógica. ¿Y en los edificios históricos hay alguna forma en la que también se pueda hacer? Yo creo que el edificio histórico por naturaleza tiene un patio, ¿no? El esquema de patio con deambulatorios perimetrales donde todo edificio histórico tiene el traspatio, que es la huerta. O sea, ahí está la huerta, ¿no? La casa de Luis Long en la ciudad de León, donde está la Escuela de Música actualmente, la parte de atrás donde está la Escuela de Música era una huerta. Entonces, yo creo que retomar la música y hacer de esa huerta en vez de una plaza dura, pero que esto ocurre en todos los edificios históricos. Es decir, oye, si recuperamos las huertas y luego resulta que en el centro histórico las manzanas perdidas de todos los barrios, el Cuecillo tenía alrededor de unas 820 huertas registradas. Entonces, imagínate, entre los corazones de manzana. Y eran huertas que tenían árboles frutales y tenían bueno, todavía existen. Si hacemos ahí en esos espacios abandonados estos inmuebles para los distintos tipos de vivienda, pero además le incorporamos estas huertas de cultivo, yo creo que empezamos a registrar un sistema completamente diferente. Regresaríamos a una especie de trueque y de mercado sobre ruedas donde te dice, te vendo todo lo que cultivo en el mismo barrio. Sí, y de algo que ya existía. Y de algo que ya existe, entonces creo que puede ser muy interesante, ¿no? Súper. Vámonos a la cuarta. Sí, a ver, una roja, ¿no? A ver, una roja. Creo que no ha habido roja. No, ahí está, mira, una roja. Y esta dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer para despejar la mente de un proyecto complicado? Sí. Y con tanto trabajo, porque escribiendo, clases, los proyectos, ¿te queda tiempo para hacer otra cosa? Hay dos cosas que son para mí vitales, ¿no? Tiempo con mis dos hijas y mi esposa, que es una escapada, acabamos de ir a Guanajuato, una escapada a subir, pero imagínate del Real de Minas a Las Momias, pero subiendo por todos estos barrios, con todo el misterio que hay. Yo lo hice tenía años que no iba a las momias, y como que no sabía cómo llegar, y también me eché una caminata así desde el centro hasta las momias, y dije, ¿qué hice? Pero lo disfruté. Esto lo hacemos en todos los lugares que vamos. Entonces, oye, Zacatecas, sí, vamos al teleférico. Y caminando. Pero vamos bajando. Ahora vamos a Monterrey y vamos bajando caminando, ¿no? Entonces, ese goce del paseo, el parque. Y bueno, me encanta correr en las mañanas, todas las mañanas, una hora y media, correr en el parque, no gimnasios. Entonces volvemos otra vez al retorno de lo verde, y es algo que yo adoro. Claro que te podría decir que ir a los museos se me hacen maravillosos, pero creo que el tiempo de calidad con mis hijas en estos paseos y mi esposa es espectacular. No lo cambiaría por nada. Creo que me centro más ya en ello, más son hijas chicas, ¿no? Una de 7 y otra de 10, entonces estoy en ellas. Y es que para vivir y para conocer una ciudad hay que caminarla. Y en la ciudad de León, desgraciadamente, no hay muchos espacios donde puedas trasladarte de un lugar a otro caminando, como en otras ciudades. El ejemplo que mencionábamos de las ciudades europeas, que puedes durar caminando todo el día y te vas maravillando con lo que vas encontrando. Fíjate que pudiéramos hacer una ruta del peatón, ¿no? Si vamos caminando y llegamos al Santuario de Guadalupe y luego subimos a la calle Anda y luego caminamos toda la calle Anda y luego bajamos hacia el barrio, hacia el barrio arriba por el Parque Hidalgo y luego nos metemos ahí donde está el Bar Chemita a la zona de las tenerías y las vecindades y luego vamos subiendo al Calvario. Nos hace falta esa cantidad de rutas del peatón que creo que es importante, que están inconexas. Volvemos otra vez a este contexto, ¿no? Oye, conecta la ruta del peatón con este paseo, y este paseo se hace en el sentido propio de espacios significativos. Tú dijiste, hay un goce, porque además llegas tranquilo, ¿no te has fijado que llegas relajado?
la arquitectura tiene una conspiración psicológica, va atemperando en el momento en que vinculas ejercicio, cultura, arte, caminata, además si lo haces en familia. Y unificarlo, ¿no? Que Y- se sienta que todo es parte de la misma ciudad. De la misma ciudad. Y si lo caminas... Es yo- diferente, y ve- obviamente y yo- cada una con sus diferentes aspectos, pero no que se siente excluyente una zona de otra. de otra. Esto ocurre en Mérida en algún momento. Vas por el Paseo Montejo y vas caminando, que es un poquito lo que hacemos nosotros en los planes de ciudades históricas. Vamos conectando la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. Ya cuando menos recuerdas, ya estás en un barrio, pero no es un barrio de muerte, ¿no? Ujú. No es un barrio donde haya y todo ese elemento, la cultura, el arte, el paseo, el diálogo con los edificios históricos, puede ser buena terapia en vez de que los gobiernos gasten en policías, ¿no? O sea, la gente cuida a la gente. Y si la gente tiene, decir, oye, aquí te vamos a pasar una ruta del peatón y vamos a contar tu historia, tú puedes vender tus productos locales y puedes, pues entonces vas haciendo un negocio cultural, ¿no? O una cultura Sí, de aumenta la negocios, aumenta economía y la derrama de cada zona de la ciudad. Exactamente. Y haces terapia psicológica en el paseo. También, en ¿no? el paseo, En el sí. paseo, sí. Nos falta salir muchas veces Sí. a caminar. Ahora saco la azul. Nos falta La última, La última, vamos. Aquí está. al azul. Y dice, hasta ahora, ¿cuál es la decisión profesional de la que más te arrepientes y por qué? Híjole, Sí, qué fuerte está esta. qué fuerte. Estaba yo estudiando la maestría en filosofía humanística y llega la posibilidad de irme a estudiar a Valencia a estudiar el doctorado y la dejo trunca, ¿no? O sea, dejo trunca algo que realmente tengo como asignatura pendiente, estudiar filosofía de otra manera, pero claro, artes visuales me abre una expectativa. Y en el ámbito, en el ámbito profesional, de repente ganamos un proyecto muy importante en la ciudad de León, muy, muy, muy importante, legítimo, y nos descalifican por un tema, digo, te lo comento, la Casa de la Cultura, ¿no? La ganamos, nos califican por un tema, por una hoja que duplicamos. Pudimos haber ido a una conciliación, a un arbitraje con el ingeniero Neri, que estaba dispuesto a hacerla, y como traía una carga de trabajo muy intensa, dije, no, vamos a esperar otros concursos, pero ese concurso lo habíamos ganado. Entonces, pues era el pórtico de la Casa de la Cultura que está arriba del estacionamiento Fundadores, que tuvo una falla estructural muy fuerte, que era un tema de alto nivel, o sea, de alto nivel en la solución. Y yo, por zafarme un poco del que habíamos ganado el concurso y traíamos otras obras que estábamos ejecutando, Ya no lo peleaste. ya no lo peleé, pero yo creo que eso me arrepiento. Y luego uno de mis socios me decía, pero ¿cómo es posible? Lo tenemos. Ya. Y era una de las obras más interesantes. Entonces, pues a veces Sí, ocurren, son sí, sí. decisiones que se va uno Enfrentando. y es un poquito decisiones que uno tiene que tomar. Sin embargo, bueno, Que digo, también esas decisiones te llevan a otros proyectos otros proyectos, increíbles y que sí. si no hubiera O pasado sea, eso no- no no- estaríamos no- aquí a lo mejor. no sé, sí, exactamente, no estaríamos aquí. sí, por Exactamente, algo sí. pasó No eso. no tendría el doctorado o no Exacto. tendría exactamente. Entonces sí, es correcto. Para finalizar la Sí. entrevista, Chava, así como diste un mensaje en el primer bloque a los chavos que nos están viendo y nos están escuchando, esta vez me gustaría, para cerrar la entrevista, que utilizaras este espacio y que le dieras un mensaje a tu familia. Ahorita Sí. nos acabas de comentar a tus hijas, a tu esposa, porque las familias de todos los empresarios, deportistas que tenemos en este espacio, pues son pieza fundamental para que puedan lograr las trayectorias y las carreras que tienen. Me la pones más difícil porque luego viene la carga emocional, entonces se le empieza a uno a cortar la voz y se pone uno sentimental, ¿no? Pero bueno, mi esposa, que es una gran arquitecta y funcionaria pública, que creo que ha impulsado una familia, y que yo en la mañana cuando me levanto ya recibo 2, 3 escobazos cuando no Los tengo necesarios. los necesarios para empezar. Nada más. Los necesarios para empezar a ir por la línea. Yo creo que esa secuencia que ella ha ejecutado en mi propia existencia me ha llevado a una dirección distinta. Y yo quisiera tener la inteligencia y capacidad que tiene ella, que es espectacular, para tener y orquestar una familia. A mi hija Dafne, que es perspicaz, inteligente, donde yo quiero jugar con ella, y siempre
me aborda de manera racional el mundo y mi hija Bellatrix, Bella le digo de cariño, que tiene esa calidez y esa imaginación. Otra vez, las dos ambivalencias, ¿no? Sí. Una hija muy, muy racional y una hija muy metafórica y poética. Y entonces, una me recuerda a mi madre y otra a mi padre, y me recuerda también a mi suegro, al cual también quise mucho. Entonces, en esta secuencia de carga familiar, llega uno en la existencia a esta edad a definir que es el punto central, el pivote de la existencia, y que todo lo demás gira en torno a ellos. A la familia. A la familia. Que es lo más importante. Sí, exactamente. Y entonces, pues es un cambio para mí de paradigma ya hace muchos años. Y bueno, el logro de tener hijos que nos costó mucho trabajo y ahora que los tenemos y la formación de ellos es una responsabilidad. Yo creo que cuando tú me decías, oye, ¿cuál es el proyecto? Pues El proyecto es lo mi más, proyecto la familia, sí. Sí, es el más difícil y me decía a mí, El más retador, más que me difícil, me sí. decía un día, le dije, es que es un tema, los hijos, el día que tuve a mi primera hija, me decía mi socio, no, es que no es un tema, es un tema ahorita, hoy, mañana, pasado mañana, y ese es el tema de tu vida. Cuando me dijo, es el tema de tu vida, Sí. y mi suegro me dice, correcto, es el tema de tu vida, y así lo afirmo en la conexión que hago yo con mis padres, ¿no? En el trabajo que costó la conformación de mi propia personalidad, y ahorita el proyecto que sigue es el de llevar a cabo mi familia y mis hijas. Y están mi muy esposa. chiquitas tus Muy chiquitas, hijas, sí. pero a alguna le ves por ahí que pudiera seguir con el Sí. mismo camino que tú Yo- tienes, yo con la misma profesión. Yo creo que sí, yo espero que sí, pero lo que ellas Decidan. decidan, y tú me dices, están muy chiquitas, y entonces por eso estudio yo conservación, porque la fuente de la juventud, y se los digo también a los chavos, está en esta perspectiva histórica, entonces llegar a los 150 años con ellas va a ser interesante. Claro, hasta más de los 150, como los edificios Como los históricos, edificios como un históricos, edificio sí, como un edificio histórico. histórico, ¿no? Pues bueno, con eso finalizamos. Chava, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este espacio. Tenemos muchos años de conocerte, además de Sí, que no. participas en cada edición con nosotros, para que también quienes están viendo y están escuchando estos episodios vean todos los artículos que tenemos publicados tuyos en nuestra página web, porque la verdad es que todo es información de valor y todos son interesantísimos. Sí, al respecto quiero yo agradecer a Pro Magazine. Para mí, cuando tú dices, oye, hay proyectos importantes, bueno, Pro Magazine ha sido un proyecto y ya se empezó a convertir, empieza a situarse también en un proyecto de mi vida. Entonces, a Pro le debo con mi correctora, mi editora, decir, no va por ahí, la idea va por acá, va por allá. Y yo ese rigor que se tiene en la revista y la trayectoria, posición y plataforma que es, pues yo agradezco a todo el equipo de Pro y te agradezco, Chava, por la invitación. Y ha sido sumamente placentero. Esta entrevista es una entrevista apasionante y hermosa, pero provocada por el equipo de Pro. Muchísimas Claro, que gracias. luego se nos olvida y bueno, todos los que Sí, están aquí detrás sí, sí, no. de las cámaras, Brenda, que es la Brenda, editora mi que editora es la correctora que rigurosa. mes a mes anda dando lata a todos los colaboradores y bueno, todo el equipo que participa en Pro, que Sí, son los que hacen que posible de alguna llevar a cabo manera esto. que podríamos afirmarlo con toda naturalidad. Bueno, oye, hay otras familias que se van armando que no son nucleares y Pro para mí es una familia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias también a quienes están viendo, a quienes están escuchando este capítulo. Les recuerdo que tenemos mucho contenido para ustedes. No olviden suscribirse a nuestros canales. Y pues bueno, yo soy Chava Tobías. Muchas gracias. Hasta la próxima.